El día del accidente de coche y el aborto, llamaron a mi marido del hospital, pero al conectar, se oyó la voz profunda y ambigua de un hombre: cariño, ten un bebé para mí, solo quiero uno tuyo. Poco después, su secretaria contestó la llamada con un tono contenido y un toque de orgullo. La presidenta Jen había bebido demasiado. Señora, por favor, no se ofenda. Si hay algo, puede decírmelo. Me toqué el vientre plano y dije con calma: entonces, por favor, dígale que venga y se divorcie de mí antes de tener hijos. El tiempo del dolor ya pasó. Firmar ese consentimiento informado para el aborto inducido fue un alivio tanto para mí como para este niño. Cuando me enteré, me llené de alegría. Pensé que podría usar a este niño para cuidar de Tobias Jen, pero solo ahora me doy cuenta de que si no puedo brindarle una familia sana y amorosa, entonces, como madre, simplemente no merezco traerlo a este mundo. El niño no es una consecuencia de mi matrimonio fallido. La habitación del hospital estaba muy animada. Muchos antiguos compañeros de la empresa, socios y amigos cercanos vinieron a visitarme, pero Tobias Jen, mi esposo, brillaba por su ausencia, incluso para los demás. Descuidar a una esposa que acababa de sufrir un aborto espontáneo en un accidente de coche sería inevitablemente cruel. Finalmente, en la tarde del segundo día, vi a Tobias Jen. En su teléfono solo sonaban noticias financieras, con su omnipresente asistente Ray Tien a su lado, joven y guapo, igual que yo cuando lo acompañé a fundar su negocio, de pie en silencio y con amabilidad a su lado, observándolo hablar con seguridad frente a la cámara, una pareja perfecta complementándose como un par de joyas de jade. Señor Jen, ¿tiene algo que decir sobre la obtención de este proyecto, o a alguien a quien quiera agradecer? Tobias Jen giró ligeramente la cabeza, intercambiando una sonrisa con Ray Tien, a su lado, por supuesto. El éxito de Jen Group hoy no habría sido posible sin el apoyo y aliento constante de Ray a mi lado, ya sea en el trabajo o en la vida diaria. Ella es la persona más importante en mi corazón. La curiosidad chismosa del reportero permaneció intacta cuando la cámara giró hacia Ray Tien. Ray Tien tomó la mano de Tobias Jen, mostrándola descaradamente bajo la lente, sus cuerpos presionados íntimamente juntos, y cuando la cámara hizo una panorámica, la mano de Tobias Jen estaba visiblemente desnuda. De un anillo de bodas, wow, realmente conmovedor. Estaré esperando ansiosamente buenas noticias de ustedes dos. Mientras tanto, como una de las fundadoras de Jen Group, y esposa legal de Tobias Jen, ni siquiera fui mencionada en sus palabras. Dejada para ver cómo se desarrollaba su afecto en la pantalla desde una cama de hospital. Qué irónico, cuando estábamos comenzando nuestro negocio, lo acompañé a entregar comida para llevar, conducir para Dede, instalar puestos callejeros y trabajar en mercados nocturnos. En ese momento compartiríamos un solo plato de fideos fritos con huevos, y Tobias Jen siempre escogía el cilantro primero, luego me daba los huevos para comer. Nunca olvidaré el brillo en los ojos de Tobias Jen, de 21 años, mientras empujaba los fideos restantes y me decía: Nora, siempre seré bueno contigo. Cuando tenga dinero, ayudaré a Nora a sacar todo el cilantro del mundo. En ese entonces, nunca imaginé que a los 31, Tobias Jen estaría sosteniendo a otra mujer, diciendo que ella era la más importante. Las palabras dichas con amor solo tienen significado cuando existe el amor. La señora Chen me notó mirando fijamente la pantalla y se acercó para tomar mi teléfono, reemplazándolo con la tarjeta de presentación de un abogado. Me tocó la cabeza con frustración, su tono teñido de reproche: tú, te lo dije antes, eres demasiado directa, pusiste todo tu corazón en él. Divorciarse podría ser bueno, tanto para ti como para él, una vez que hayas terminado tú descanso posparto. Ven conmigo a Japón a tomar un baño termal, considéralo una forma de relájate. Él te hizo daño primero, así que asegúrate de obtener una parte justa del dinero en el divorcio. La tarjeta de presentación en mi mano se sentía ardiendo mientras respondía con una sonrisa: está bien. Nunca esperé que Tobias Jen y yo, después de tantos años juntos, terminaríamos así. Después de ser dado de alta del hospital y regresar a la villa, comencé a empacar mis cosas para mudarme. Justo cuando estaba a punto de empacar la última caja, Tobias Jen regresó de repente. Su voz sorprendida sonó detrás de mí: Nora Kui, ¿qué estás haciendo de nuevo? Me di la vuelta ante el sonido y miré su atuendo ligeramente desaliñado. Justo cuando estaba a punto de decir algo, noté que la mirada de Tobias Jen era algo evasiva, presionando sus sienes. Habló primero como si tratara de encubrir algo: realmente no sé con qué más podrías estar insatisfecho en nuestra vida actual. ¿Solo serás feliz cuando nos divorciemos? Soy yo quien trabaja duro afuera, brindándote buena comida y una vida cómoda ahora.
viviendo en una casa grande, viviendo como una mujer noble, no tienes que trabajar ni hacer tareas domésticas, sin embargo. Todos los días encuentras razones para hacer demandas irrazonables. Ray dijo que me has estado llamando sin parar otra vez, te lo he dicho muchas veces, mi trabajo requiere compromisos sociales y beber con clientes para discutir negocios también es agotador. No quiero volver a casa solo. Para te veo dándome actitud, como mi esposa, ¿no puedes tratar de entenderme un poco? La ira preconcebida de Tobias Yen me dejó momentáneamente sin palabras. Ser sometida a acusaciones tan infundadas me habría hecho discutir ferozmente con Tobias Yen en el pasado, pero ahora, simplemente lo miré con calma y asentí con seriedad. Entiendo. Sube las escaleras y cámbiate de ropa, es hora de ir a la empresa pronto. Tobias Yen se congeló en su lugar, mirándome con una mirada extraña y complicada. Se había preparado para una discusión feroz, incluso desahogó su ira en mí de antemano. Pero no lo hice, ni siquiera hice una sola pregunta adicional. Tobias Yen caminó lentamente, mirándome mientras subía las escaleras, girándose cada pocos pasos. Para cuando se cambió de ropa y bajó las escaleras, ya había empacado la mayoría de mis cosas. ¿Ray Tien te informó sobre el divorcio? Sigo siendo director de la empresa por ahora, iré a la oficina esta tarde, es mejor notificar a la junta sobre el divorcio anticipado. Durante este tiempo me mudaré. En cuanto a la división de bienes relacionada con el divorcio, haré que mi abogado se ponga en contacto con usted. Mis palabras hicieron que Tobias Yen se detuviera un momento. Justo cuando iba a decir algo sonó el timbre. Era Ray Tien. Un rostro joven y hermoso apareció en la puerta. Sabía por qué había venido Ray Tien. Fue ella quien respondió a la llamada. Por supuesto, quería ver cuánto habían empeorado las cosas tras su instigación y si realmente podía asegurar su posición como la señora Yen. ¿Eres tú, presidente Kai? ¿Anoche estuvo bien sola en casa? El presidente Yen se puso demasiado contento y bebió demasiado anoche, insistiendo en aferrarse a mí y negándose a volver. No tuve más remedio que llevarlo a mi casa. ¿Ves? Incluso dejó su corbata en mi casa sin darse cuenta, así que se la devuelvo. Por cierto, lo que dijo el presidente Yen ayer fue solo una charla de borrachos, no te lo tomes en serio, pero como ya casi te divorcias, probablemente no te importe, ¿verdad? Ray Tien me miró provocativamente, diciendo deliberadamente palabras ambiguas y provocativas para que la malinterpretara. No le importó en absoluto, de hecho no podía esperar a que discutiera con ella delante de Tobias Yen como solía hacer, pero simplemente respondí con una palabra de reconocimiento, incluso haciéndome a un lado para dejar entrar a Ray Tien. Luego me disculpé considerablemente para irme, dándoles espacio a solas. No te preocupes por mí, tengo cosas que atender, me despido ahora. Esa tarde fui a la empresa con el nombre de señora Yen. Desde que me casé, Tobias Yen quería que me centrara en la vida familiar. Ya casi no visitaba la empresa, tanto que aparte de los empleados de toda la vida, la mayoría del personal solo sabía que Tobias Yen tenía esposa, pero nunca me habían visto en persona. Más tarde Tobias Yen se quitó el anillo de bodas en algún momento. Presumiblemente para entonces todos en la empresa. Había asumido que estaba divorciado, ahora, con mi repentina aparición, era inevitable que se desatara el chisme dentro de la empresa. ¿No se quedó el señor Yen en casa de la secretaria Tien anoche? Pensé que ya estaba divorciado. Entonces, ¿no es Ray Tien la amante que se involucró y trepó por la cama? El personal de recepción y administrativo discutían en voz bastante alta, sin siquiera notar mi llegada. No presté mucha atención y me giré para entrar en el ascensor, dirigiéndome directamente a la sala de reuniones. La reunión de la junta directiva transcurrió sin problemas. Planeaba manejar el asunto del divorcio con discreción, minimizando el impacto en el precio de las acciones de la empresa y transfiriendo mis acciones para cortar por completo los lazos con la familia Yen. Justo cuando la reunión estaba terminando, el director Su habló de repente. Comamos todos juntos. Los miembros de la junta, después de todo, hemos trabajado juntos durante tantos años. Fui el primer inversor que Ray trajo. Ahora que Ray ya no estará, debo decir que me sentiré bastante desacostumbrado. Conozco un hotel con excelentes
Comida, casualmente mi esposa acaba de aterrizar y ha estado diciendo que le gustaría hablar contigo, la llamaré enseguida, por supuesto, el rostro del señor Su es algo que tanto Tobias Yen como yo honraríamos naturalmente. Sin embargo, Rei Tien, que seguía de cerca a Tobias Yen, tiró de su manga, con ojos suplicantes mientras lo miraba. Estaba claro que Rei Tien realmente quería que Tobias Yen la llevara. En tal entorno, Rei Tien, como secretaria, se encontraría en una posición incómoda, y conmigo su exesposa presente no hay garantía de que no le complicaría las cosas a su pobre secretaria. Lo más probable es que no vaya. Tobias Yen giró la cabeza, a punto de quitarse la mano de Rei Tien, y suavemente ofreció algunas palabras de disculpa de consuelo, pero de repente hablé. Considera lo suficiente incluso para inventar una excusa para Tobias Yen. Está bien, entonces la secretaria Tien puede unirse a nosotros, es casi la hora de comer. Y de todos modos todos nos conocemos. Tobias Yen instintivamente pensó que tenía la intención de complicarle las cosas a Rei Tien en la mesa y me advirtió fríamente en voz baja: Nora Kui, estamos a punto de divorciarnos, no provoques problemas, casi todos los miembros de la junta están aquí hoy. En el peor de los casos, Rei no asistirá. Si haces una escena como una arpía en la cena, ¿quieres que todos se rían de mí? Puede que no te importe la cara, pero a mí sí, negué con la cabeza con una sonrisa, algo incapaz de entender lo que estaba pensando. Es solo una comida, no le voy a complicar las cosas. Sin mirarlo de nuevo, sonreí y acompañé al presidente Su mientras nos alejábamos. Al ordenar en la mesa, el camarero preguntó casualmente: Señor, ¿tiene alguna restricción dietética, como cebollas, jengibre o ajo? Tobias Yen respondió rápidamente, casi sin dudarlo, como de todo, sin restricciones dietéticas. Recordé el cilantro que fue escogido personalmente del huevo frito fideos en ese entonces. Tobias Yen realmente se olvidó de todo por completo. Fue solo la señora Chen quien habló desde un lado, mirando de reojo a Tobias Yen y agregando: no como cilantro, recuerdo que Nora no come cilantro. Le di a la señora Chen una sonrisa agradecida. Realmente no me importó, fue solo una comida social. En el peor de los casos simplemente podría evitar alcanzar ese plato. No había necesidad de avergonzar a Tobias Yen por un asunto tan trivial. Tal vez debido a este incidente, Tobias Yen parecía algo culpable. Durante toda la comida, su mirada seguía vagando furtivamente en mi dirección. También parecía distraído al responder a los intentos de conversación de Rei Tien y cuando ella le sirvió comida, hasta que la señora Su personalmente me sirvió un tazón de sopa de pollo. Escuché de nuestra pequeña niña en el hospital la última vez que estás embarazada. Felicitaciones, ¿por qué comes tan poco? Estás comiendo por 2 ahora, necesitas más nutrición. Las gallinas aquí son todas gallinas de hueso negro de corral, la mayoría tipo nutritivo. Me quedé atónito por un momento. El mero pensamiento de ese feto inevitablemente despierta un dolor tan fino y agudo como pinchazos de aguja en mi corazón. Por el rabillo del ojo, noté que la expresión del presidente Su había cambiado a mi lado. Presumiblemente, la señora Su acababa de regresar de su viaje al extranjero y podría no ser completamente consciente de mi situación actual. La señora Su tenía buenas intenciones y estaba genuinamente preocupada por mí. No la culpé. Con una leve sonrisa, le agradecí suavemente y acepté el tazón de sopa de pollo. La taza de Tobias Yen se volcó. El vaso hizo un fuerte tintineo. Su expresión era una mezcla de alegría y sorpresa. Incluso Rei Tien a su lado se tensó, frunciendo el ceño profundamente. Su mirada pasó de la señora Su a mí. ¿Estás embarazada? La mesa del comedor quedó en silencio. Como si nadie supiera cómo romper el hielo. No lo sabías, pero Nora tuvo un accidente automovilístico la semana pasada y abortó. El bebé no lo logró. Comamos. Bajo la mirada furiosa de Tobias Yen, puse fin a la discusión sobre el tema. El niño ya se había ido. No tenía sentido que Tobias Yen hablara más de eso. Al ver mi expresión fría, Tobias Yen se levantó de repente, murmuró una disculpa a los demás en la mesa y me sacó afuera. No había planeado ocultárselo, y sabía que este día del juicio final llegaría eventualmente. ¿Por qué no me lo dijiste? Cuando Tobias Yen se giró para mirarme, noté que sus ojos ya estaban rojos. Me burlé. ¿Qué se suponía que significaba esto? Lágrimas de cocodrilo. No me importó clavar el cuchillo más profundamente en el corazón de Tobias Yen. Te llamé tantas veces desde el hospital ese día. Habías bloqueado mi número, así que no respondiste. Contestaste cuando te devolví la llamada al día siguiente. Pero ¿qué estabas haciendo con Rei Tien entonces? Tobias Yen, ¿por qué lloras? Estás triste por este niño, pero ¿no se lo dijiste a Rei Tien para tener otra para ti? ¿No dijiste que solo querías hijos de ella? Tobias Yen se atragantó. Su voz temblaba mientras me preguntaba: ¿todo eso fue charla de borrachos? Lo siento, ¿me odias? La disculpa casual de Tobias Yen encendió la ira reprimida durante mucho tiempo en mi corazón.
levanté mi brazo y le di una fuerte bofetada en la cara. Esta bofetada es para mi hijo. Fuiste tú quien entre lágrimas me dijo cuando nos casamos que tendríamos un hogar y una familia de ahora en adelante. Mi hijo y yo te buscamos bajo la lluvia torrencial, solo para encontrarte enredado con otra mujer. Sabes que debido a que no había ningún miembro de la familia presente, la enfermera tuvo que tomar mi mano para firmar el consentimiento informado para el aborto inducido. Tobias Yen, ¿qué derecho tienes a llorar? Después de todos estos años contigo, viéndote convertirte gradualmente en la persona que eres ahora, Tobias Yen, estoy realmente agotado. Respiré hondo y me di la vuelta para irme. Mis pasos vacilaron cuando Tobias Yen me agarró. Mi manga, Nora, no tenemos que divorciarnos, cuidaré de ti de ahora en adelante. Giro la cabeza y sacudo con fuerza la mano de Tobias Yen. ¿Qué es esto? ¿Compensación, caridad o culpa? Si realmente te sientes culpable, solo dame más dinero en el acuerdo de divorcio. En realidad, cuando el amor se acaba, muchas cosas se vuelven mucho más fáciles de manejar. Al día siguiente, después de firmar el acuerdo de divorcio, discutí la división de bienes con Tobias Yen junto con mi abogado. Una larga mesa de conferencias cortó brutalmente los 14 años entre Tobias Yen y yo. Primero, su lado tuvo la culpa durante el matrimonio, según los informes de los medios de comunicación y su propia admisión tácita. Señor Yen tuvo una relación inapropiada con Lei Tien, el secretario interno de la empresa. Segundo, mi cliente, la señora Nora, cofundó la empresa con usted y su relación matrimonial duró 10 años. Para resumir, este es el plan de división de bienes que hemos redactado. Cuando el abogado entregó el acuerdo, Tobias Yen parecía aturdido y solo murmuró, 10 años. Estaba claro que Tobias Yen tenía mucho en la cabeza, pero yo no tenía tiempo para dejarme llevar por su melancolía. Solo quería liberarme. Golpeé la mesa para que volviera a la realidad y mirara el contrato. Tobias Yen salió de sus pensamientos y me miró. No pude descifrar la complejidad de su mirada. Era como si me mirara a mí, pero también a mi versión de hace 10 años. Con una risa amarga, sacó un bolígrafo y firmó rápidamente. El abogado que estaba a su lado parecía querer decir algo más, pero Tobias Yen simplemente dijo, lo siento, esto es lo que te debo. No esperaba que las cosas se resolvieran tan fácilmente. Cuando abrí la puerta de la sala de conferencias, Lei Tien llevaba mucho tiempo esperando. Parecía que no podía esperar a ocupar su lugar. Ahora, parece que su deseo se ha cumplido. Como en innumerables ocasiones anteriores, caminó hacia Tobias Yen con una sonrisa, lanzando una mirada victoriosa y burlona. Me miró entrelazando los brazos con Tobias Yen, y me dijo con cariño, ya se acabó, ¿de acuerdo? Una vez que termine el periodo de reflexión del divorcio, celebremos una gran boda. De acuerdo. Incluso cuando estaba furiosa, Tobias Yen nunca rehuyó la cercanía de Lei Tien en el pasado. Ahora, sin embargo, apartó torpemente la mano de la de Lei Tien y me miró, diciendo, si alguna vez necesitas ayuda en el futuro, no dudes en decírmelo. Mi expresión burlona era inconfundible cuando le respondí bruscamente a Tobias Yen, si necesito ayuda, llamaré al 110 yo misma, la policía llegará más rápido que tú. Tobias Yen, como esposo, eres un inútil. Volé a Japón, aceptando la invitación de la señora Tien. Planeaba relajarme y esperar a que terminara el periodo de reflexión del divorcio. Después de haber sido la señora Tien durante tantos años, la tensión en mi corazón nunca disminuyó. Cuanto más crecía la empresa, más había que considerar, además de las cuestiones sociales. Aspecto manejando relaciones con las esposas del círculo de la clase alta, incluso después de regresar a la vida doméstica, los enfrentamientos y conflictos con Tobias Yen sobre inversiones y direcciones de desarrollo eran inevitables. Parecía que después de una discusión particularmente acalorada provocada por mi veto a una dirección de inversión, Tobias Yen finalmente retrocedió, pero al ver su mal humor, decidí ir personalmente a la empresa para calmarlo. Observé fríamente cómo Lei Tien coqueteaba y charlaba con él, los dos parados cerca, sus respiraciones mezclándose, sus ojos brillaban con admiración y adoración, al igual que los míos una vez lo hicieron. Todavía no pude contenerme, corrí hacia adelante y abofeteé a Lei Tien. Recuerdo claramente a Tobias Yen protegiéndola firmemente en sus brazos, su expresión fría acusándome sin piedad, Nora Kui, ¿no es suficiente para que te vuelvas loca en casa? ¿También quieres causar una escena en la empresa? Ella es solo mi secretaria. Solo estábamos discutiendo esa propuesta rechazada, ella no ignoraría todos mis esfuerzos sin importar lo que diga, a diferencia de tú, por eso tuvimos una conversación un poco más agradable. Nora Kui, ¿no puedes ser más generosa?
A partir de entonces, los conflictos siguieron filtrándose como agua de una jarra agrietada. Tobias, Jen y Ray Tien se acercaron cada vez más. Me convertí en una bestia acorralada, una mujer resentida incapaz de buscar justicia, irrumpiendo en la oficina de Tobias Jen en un colapso total. Probablemente todas las oficinas ejecutivas del piso superior oyeron la conmoción. Tobias Jen estaba extrañamente tranquilo en ese momento, cerró la puerta silenciosamente tras él, me arrastró frente al espejo, obligándome a mirarme a la cara y dijo fríamente, Nora Kui, mírate ahora mismo, esto es una empresa, pero estás actuando como una arpía, montando una escena. ¿Crees que todavía te pareces a la señora Jen en lo más mínimo? Te has convertido en alguien a quien no reconozco en absoluto. Divorciémonos. Mientras me alejaba desesperada, me encontré con Ray Tien, que le traía comida a Tobias Jen, sus ojos brillante con una sonrisa en los labios corrió hacia él con entusiasmo. Con intimidad y consideración, levantó la tapa del contenedor de comida, sosteniendo palillos mientras charlaban sobre asuntos triviales de la empresa, igual que aquel año cuando Tobias Jen y yo nos sentamos en el suelo de cemento, discutiendo qué productos comprar para el mercado nocturno y vender mejor al día siguiente. En ese instante comprendí claramente que los tiempos habían cambiado y que las cosas eran diferentes. Los días agradables transcurrieron tranquilamente durante casi un mes. Toma, té de jengibre ayuda a combatir el resfriado. ¿En qué estás pensando? Pareces tan absorto en tus pensamientos. La señora Jen me vio sumergido en las aguas termales sin decir palabra, me dio una palmadita en el hombro y me ofreció una taza de té de jengibre. Sonreí sin decir nada y negué con la cabeza en silencio, notando mi expresión ambigua. La señora Jen empezó a hablar, ¿sabes del reciente incidente en la empresa? Tomé un sorbo de té y miré a la señora Jen, preguntándole ¿qué pasa? Apenas he estado al tanto de las noticias. Desde que llegó aquí la señora Jen se acercó con una expresión alegre y dijo, se trata de ese romance donde Ray Tien se convirtió en la amante que ascendió a esposa. ¿Recuerdan la entrevista que dieron al medio financiero? Todos se pusieron cariñosos en el vídeo. Ahora se ha descubierto que ella era la otra mujer que se impuso, abandonando a su fiel primera esposa. Incluso se han desenterrado las imágenes de su accidente de coche de ese día. Los teléfonos del Departamento de Relaciones Públicas están prácticamente llenos de humo por todas las llamadas. ¿Quién en el círculo la respeta de verdad? Justo el otro día, en el banquete, la señora Jen se echó encima una copa de vino tinto, diciendo que la colección no debía tocarse con manos sucias. Ray Tien estaba tan furioso que temblaba por todas partes. En la empresa, solo es una secretaria sin poder real, la gente habla a sus espaldas todo el tiempo. Sospecho que lo hizo un competidor. La reacción en línea es enorme con oleadas de críticas, las acciones de la compañía cayeron 2 puntos ese mismo día, y apuesto a que siguen cayendo. El teléfono y el correo electrónico de Ray Tien deben estar inundados de odio últimamente. ¿Acaso Ray Tien no estaba presionando para casarse desde el principio? Bueno, ahora con este escándalo, la junta, que ya se oponía, tiene la excusa perfecta. Si realmente lo hicieran, la reputación de la compañía quedaría arruinada. Asentí pensando que se lo merecía. Pero los activos se han dividido en su mayoría, así que no hay forma de que las consecuencias me afecten, aunque debería parar hoy. Tobias Jen anunció una colaboración con Opci, diciendo que están estableciendo una subsidiaria centrada en productos biofarmacéuticos combinados con inteligencia artificial. Es un truco bastante ingenioso y los medios de comunicación lo promocionan uniformemente como prometedor. Sin embargo, la propuesta específica aún no se ha publicado. De repente caí en la cuenta, ¿no era esta la misma propuesta de inversión que había vetado antes? Rápidamente presionó la mano de la señora Chen y le aconsejó en voz baja, no inviertas, este proyecto tiene problemas, es un problema con la empresa Opci. Dejé la taza de té a un lado y seguí la línea de preguntas de la señora Chen. Sí, una vez veté esta propuesta. Opci es líder en la industria biofarmacéutica en Estados Unidos con patentes propias. Desde una perspectiva de ganancias, no hay ninguna necesidad de elegir a GenCorp como socio para compartir el mercado. Tengo algo de información, pero no la suficiente como para servir de prueba. Sospecho que los aditivos en los productos de Opci no cumplen con las regulaciones del mercado chino, de lo contrario, no habría razón para colaborar con una empresa china local.
Además, la propuesta solo requería que Gencorp proporcionara instalaciones y apoyo financiero, sin conexión directa con su negocio principal en inteligencia artificial. Tales requisitos podrían ser fácilmente cumplidos por otras empresas con mayor reputación y mejores plataformas. ¿Cómo es posible que Opci presente una propuesta tan grande para compartir un pastel tan grande la semana siguiente, simplemente por su encanto personal y por pensar que Tobias Gen parecía una persona decente durante una conversación en un cóctel? Señora Chen. Asentí pensativo. Sí, la empresa ha estado haciendo grandes cambios últimamente. Tobias Gen parece casi decidido a invertir la mitad de la empresa en este proyecto. Anteriormente te compró acciones a un precio alto y ahora tiene el poder absoluto de decisión sobre la empresa por defecto. Me levanté de la sopa caliente preparándome para irme. Es mejor tener un plan B. Puedes contactar en privado con un gestor profesional y prepararte para vender tus acciones. Si la familia Gen tiene problemas, será absolutamente irreparable. Reserva los billetes. Este asunto no puede retrasarse. Tenemos que volver. Si nuestros competidores se enteran, ya no será solo cuestión de asumir una pequeña pérdida. La señora Chen también se puso seria al escuchar mis palabras. Este asunto realmente no puede retrasarse. Ya era hora. Una vez que termine el periodo de reflexión del divorcio, daré por terminada oficialmente mi relación matrimonial con Tobias Gen. El día que recibí oficialmente el certificado de divorcio, volví a ver a Tobias Gen. Parecía bastante animado, sin duda porque el proyecto Opci le había ido bien últimamente. Sin embargo, su expresión se ensombreció notablemente cuando me miró. Asentí con la cabeza en señal de reconocimiento. Vamos. Tobias Gen se mordió el labio. Su expresión era contradictoria. Vi el vídeo de ese día en las noticias. ¿Te has estado recuperando bien últimamente? Noté que perdiste mucha sangre en ese entonces y parecías apenas consciente. Lamento mucho no haber contestado esa llamada. Si hubiera estado dispuesta a hablar contigo, ya fueras tú o ese niño, tal vez nadie habría salido herido. Tal vez deberíamos tomarnos un tiempo para tranquilizarnos. Me quedé paralizada un momento antes de darme cuenta de lo que quería decir. Negé con la cabeza. Empujé los papeles del divorcio hacia Tobias Gen. No hay necesidad de eso, solo fírmalo, Tobias. La mano de Gen temblaba mientras sostenía el bolígrafo, lo que me recordó cuando firmé el consentimiento informado para el aborto inducido. De todos modos, temblaba tanto que apenas podía sostenerlo. De repente noté que Ruitian estaba ausente de la ocasión de hoy. Al menos me dio algo de paz y tranquilidad. Realmente no quiero darle ni la más mínima cortesía. En el momento en que recibí el certificado de divorcio, sentí como si me extirparan un tumor maligno que había estado creciendo en mi cuerpo durante años. Solo sentí alivio. Cuando estaba a punto de irme, todavía no podía quitarme de encima la preocupación por Gentia, la empresa que había cofundado con mis propias manos. Me volví y se lo comenté a Tobias Gen. Ese proyecto apical, después de todo, terminaste impulsándolo. Recuerdo haberte dicho más de una vez que este proyecto conlleva ciertos riesgos. Apenas terminé de hablar, vi a Ruitian acercarse ruidosamente hacia nosotros con sus tacones altos. Resulta que no se trataba de darme paz, solo que llegaste tarde. Ya ni siquiera eres parte de la corporación Gen, ¿tienes razón en mandar a la gente? Te lo digo, es tu propia falta de capacidad. Yo personalmente presenté el proyecto OPIC a Tobias Gen. El vicepresidente del otro lado estaba dispuesto a darle a Gen Corporation una consideración adicional solo por mi conexión de exalumno con él y el hecho de que compartimos la misma mentora, Nora Cui. No pienses que solo porque has sido ama de casa durante tanto tiempo y no tienes habilidades propias, puedes andar saboteando los proyectos de otras personas. Al ver que Tobias Gen y yo obtuvimos nuestro certificado de divorcio, Ruitian habló con mucha más confianza. Tobias Gen regañó a Ruitian en voz baja antes de volverse hacia mí. Lo siento, ha estado demasiado ocupada con el trabajo últimamente y habló sin pensar. Me disculpo en su nombre, sin embargo, el proyecto OPIC fue supervisado e investigado personalmente por Rui. Creo que no debería haber ningún problema, Nora, quizás solo estaba siendo demasiado cautelosa en ese entonces. No puedes salvar a aquellos que están empeñados en la destrucción, deja de lado el complejo de salvadora y respeta el destino de los demás. De todos modos, el dinero ya está en la mano,
así que déjalos dirigir la empresa como les plazca, asentí un tanto superficialmente y dije, eso es genial, me despido ahora. Ruitian claramente no es de los que se quedan callados, poniendo audazmente un brazo alrededor de Tobias Gen justo frente a mí para hacer alarde de su relación. Cuídate, y cuando Tobias Gen y yo nos casemos, debes venir como un invitado principal para celebrar con nosotros. El rostro de Tobias Gen se oscureció instantáneamente e inmediatamente empujó a Ruitian. ¿Qué te pasa? ¿No te dije que la opinión pública sobre nosotros no es buena en este momento y que necesitamos mantener un perfil bajo? Además, ¿no te pedí que no vinieras ayer? ¿Por qué viniste otra vez, Tobias Gen? Solo me preocupaba que pudiera molestarte. Ahora que están divorciados, los dos están desconocidos sin conexión, no deberías verla más. El tono de Tobias Gen se volvió aún más impaciente. Ruitian, ¿puedes dejar de ser tan irrazonable? Es mi ex esposa y tuvimos un hijo juntos. ¿Cómo es posible que seamos desconocidos? Si eres tan libre, ¿por qué no revisas el progreso de OPIC, o vas a tomar el té de la tarde con esas damas o algo? Sabes muy bien que todas esas damas están pensando en Nora Kui. Dicen que es una vergüenza estar contigo, me menosprecian y me dificultan las cosas. De verdad que no quiero que me traten con indiferencia. No tenía tiempo para escuchar a Tobias Gen y Ruitian discutir, así que me di la vuelta y me marché. Ruitian es solo una versión de mí mismo. Apenas me había ido, llegó la llamada de la señora Chen. Un repentino presentimiento me invadió al deslizar el dedo para responder. ¿Cómo fue? Su voz al otro lado tenía el tono nervioso de alguien. ¿Quién escapó por poco del desastre? Menos mal que fui en persona, tal como dijiste. Sus medicamentos eran realmente problemáticos. Los analgésicos de venta libre que venden principalmente contienen grandes cantidades de sustancias prohibidas. Me encogí de hombros al insistir. ¿Qué es? Una dosis excesiva de estimulantes, clorotrifeniletileno, puede ser mortal. Antes de que pudiera procesarlo, la señora Chen soltó otra bomba. La empresa matriz de la OPEP en Estados Unidos está en problemas. El exceso de estimulantes ya ha causado 2 muertes, pero las familias fueron sobornadas para que guardaran silencio. Además, debido a la inseguridad del mercado local, ahora están vigilando nuestro mercado interno. Ya vendí la mayoría de mis acciones y envié a alguien en secreto para informar a la señora Su. Dudo que esto pueda mantenerse en secreto mucho más tiempo. La mayoría de los medicamentos ya han salido al mercado. La situación se descontrolará en medio mes como máximo. Pero antes de eso, necesito desahogar mi ira contigo. Al día siguiente, en cuanto la señora Chen regrese de EEU, Ruitian me rogó que la viera. Cuando me acerqué corriendo, por fin comprendí a qué se refería la señora Chen por teléfono sobre desahogar su ira por mí. Por favor, no retire su inversión ahora mismo. Si se corre la voz, todo el negocio se hundirá. El margen de beneficio de estos medicamentos es del 500% y se venden de maravilla. Se lo garantizo. Dividiré las ganancias con usted al 50%. Si no le parece bien, usted se queda con el 70% y yo con el 30%. La señora Chen me vio llegar y me hizo señas para que me acercara. Nora, ven. Ya te lo he dicho, Ruitian, en lugar de suplicarme, mejor suplica a Nora. No soy la única que lo sabe. Vetó esa propuesta precisamente por eso. Qué lástima que seas un idiota. Ruitian se mordió el labio inferior, sin atreverse a decir nada más, incluso mientras la regañaban en la cara. Se giró hacia mí con una sonrisa aduladora. El presidente Kui está aquí. Prueba el té que acabo de preparar. Ahora entiendo por qué Ruitian se ganó el favor de Tobias Chen. Pensé que estabas ocupado con los preparativos de la boda. ¿Qué? Aún tienes tiempo para invitarnos a mí y a la señora Chen a tomar el té hoy. He estado esperando tu invitación. No te ves bien. ¿Qué pasa? Otra discusión. Ruitian se sonrojó al oír mis palabras, pero replicó con terquedad, no se trata de eso, se trata de OPIC. Esperaba que tú y la señora Chen pudieran ayudar. No puedo. Eres muy cercano al vicepresidente y fuiste quien consiguió este proyecto para Tobias Chen. Cuando llegue el momento dividirán las ganancias y, si hay problemas, también compartirán la celda, ¿no? Ruitian palideció de miedo al oír mis palabras.
Sus rodillas cedieron de repente y se arrodilló en el suelo, agarrándose al dobladillo de mi ropa mientras suplicaba: por favor, no puedes dejar que esto se sepa. La mayoría de las drogas ya se han vendido con ventas como esta. Definitivamente iré a la cárcel. Fue solo porque mi superior dijo que era discreto, rentable y que una dosis tan pequeña no causaría ningún problema que yo, presidente Cui. Usted construyó Gentia desde cero, seguramente no puede soportar verla colapsar así. Fue mi culpa por estar cegado por la avaricia. Vi lo joven y guapo que era el presidente Gen, mucho más guapo que esos hombres panzones, y por eso interferí en su matrimonio. De lo contrario, con mi juventud, belleza y educación decente, podría haber encontrado a cualquier hombre guapo que quisiera. Levanté una ceja y apreté mi agarre en el teléfono en mi mano, indicándole a Reitien que continuara. Al ver que mi expresión no era tan mala, Reitien se volvió más audaz y aprovechó la oportunidad para presionar más. Presidente Cui, si pudiera ser misericordioso y dejar pasar esto, prometo mantenerme lejos de Tobias Gen. Yo tampoco quiero quemarme, pero podría quizás darme alguna compensación por romper. Arriba, al escuchar las palabras de Reitien, casi quise reírme. Primero te casas con Tobias Gen y luego te divorcias de él, para entonces, sin mencionar la indemnización por despido, incluso tendrás tu jubilación ganada por ti mismo. ¿No es para eso que estás aquí? ¿Por qué vienes a pedirme consejo ahora? Tobias Gen, por alguna razón, simplemente se niega a casarse conmigo pase lo que pase. No quiero desperdiciar mi juventud con él hasta convertirme en una anciana demacrada. Señor Cui, no se preocupe, solo prométemelo y volaré al extranjero mañana. Asentí con diversión e indiqué a Reitien que mirara hacia atrás. ¿Oíste eso, Tobias Gen? Forbes dice que vales $5.000 millones, pero a los ojos de tu pequeña secretaria, solo vales 20 millones de RMB, ni siquiera una fracción de mi acuerdo de divorcio. Tobias Gen no podría haber hecho crecer el negocio familiar Gen a su escala actual siendo un completo tonto. Probablemente descubrió algo de los registros internos de OPIC en casa, y con la señora Chen y el director Su retirando sus inversiones, es por eso que vino a mí. Tan pronto como la señora Chen mencioné que Reitien planeaba sacrificar el peón para salvar al rey. Traje a Tobias Gen para ver qué estaba haciendo realmente su preciosa secretaria. Tobias Gen claramente había estado escuchando todo desde la habitación privada del fondo, su rostro oscurecido por la ira mientras se acercaba. ¿Sabía sobre los problemas del proyecto todo este tiempo? Reitien nunca esperó ver a Tobias Gen aquí. Se congeló en su lugar, aturdida por 2 segundos antes de volver a la realidad y defenderse. No sabía nada. Tobias Gen, fue Nora Cui quien me pagó para romper contigo. Bofetada. Una bofetada dejó a Reitien completamente aturdido. Realmente no te esperaba. Pensé que eras sincero. Simplemente eres repugnante. Ya llamé a la policía. Puedes explicarles este asunto tú mismo. Recordé las ventas de drogas. No quiero ir a la cárcel. Ante la mención de llamar a la policía, Reitien se levantó de inmediato, agarrando la corbata de Tobias Gen y exigiendo. ¿Estás llamando la policía sobre mí? ¿Cómo te atreves a llamar a la policía? Tobias Gen, déjame decirte, ¿crees que estarás bien si caigo? En el peor de los casos, iremos a la cárcel juntos. ¿Crees que puedes salir ileso una vez que retiren las drogas? La cadena de financiación colapsará, toda la familia Gen será arrastrada. Para entonces tanto tú como yo estaremos sin un centavo. Tobias Gen, ¿has perdido la maldita cabeza? Si hubiera sabido que llegaría a esto, también podría haberme enrollado con un sugar daddy. Solo eres un pedazo de basura inútil. Reitien estaba furioso, claramente había perdido la paciencia para seguir actuando. Se arrancó su fachada amable y comprensiva frente a Tobias Gen, revelando la verdad codiciosa y egoísta debajo. El disgusto y la decepción en los ojos de Tobias Gen eran genuinos, mezclados con la ira de ser engañado. Empujó a Reitien y la abofeteó en la cara. Reitien ya no se molestó en fingir tampoco, ella tomó represalias con dolor y los dos inmediatamente comenzaron a pelear. El amor y la dulzura que se mostraban en los medios de comunicación en aquel entonces aún estaban vívidos en mi memoria, pero ahora habían caído en tal estado que ya no podía molestarme en presenciar la conmoción. Tras llamar a la policía, aparté a la señora Chen y me fui. Ese mismo día, vi las noticias sobre la disputa pública entre Tobias Gen y Reitien en la sección de sociales. ¿Qué demonios te crees que eres? Si no fuera por tu dinero, ¿te miraría siquiera?
En unos años apestarás a viejo, pero te atreves a ponerme las manos encima. Asqueroso Reitien, si no hubieras fingido estar borracho, irrumpido en mi habitación y te hubieras desnudado en aquel entonces, tenía esposa y familia, ¿cómo habría terminado contigo? ¿Qué? Ahora que eres una prostituta, menosprecias a tu benefactor. Si el dinero puede comprarte, ¿qué pasa con el acto de hacerse el difícil? ¿No estás, Tobias Gen, obsesionado con esto? ¡Qué zorra soy! Abandonaste a tu mujer en casa. ¿Acaso no intentó hacerte entrar en razón? Pero no me escuchaste. Solo querías oír lo que yo decía. Ahora que las cosas han salido mal, intentas culparme a mí, cobarde. Los dos se insultaron furiosos y, en cuestión de segundos, volvieron a pelear, pero solo se calmaron cuando los furiosos policías los esposaron. El clamor público ya había desplomado las acciones de la compañía. Antes de que la tormenta se calmara, el anuncio de la retirada del medicamento obligó a GenCorp a declarar su exclusión inmediata de la bolsa. En cuestión de días, la compañía anunció que se había declarado en bancarrota. Se buscaba una compensación para algunos consumidores que habían usado el medicamento. El déficit financiero de la compañía, las demandas de los acreedores, un gasto tras otro que consume dinero. Ni siquiera hipotecar todas las propiedades y coches a nombre de Tobias Gen pudo cubrir este agujero financiero. El otrora ilustre Tobias Gen ahora, como dijo Reitien, se ha convertido en un completo y absoluto indigente. Sin embargo, a Reitien no le va mejor. Tras salir de la comisaría, transfirió inmediatamente el dinero a una cuenta en el extranjero, cogió su pasaporte y se preparó para seguir con su vida tranquila en el extranjero, solo para ser detenida en el aeropuerto. Tobias Gen y Reitien están siendo procesados como autores intelectuales de delitos económicos y la presunta producción y venta de alimentos tóxicos y nocivos. Según el abogado que gestionó mi divorcio, se espera que Tobias Gen sea condenado a entre 3 y 5 años, mientras que Reitien, quien intentó huir y es uno de los autores intelectuales, podría enfrentarse a 7 u 8 años. La ironía me hace suspirar, ir a prisión juntos bien podría ser la culminación de su amor. 7 años después, cuando regresé a mi alma mater con mi hijo, el teléfono en mi mano seguía sonando los interminables chismes de la señora Chen. Nora, Reitien ha muerto. ¿Cómo? Esa mujer acababa de salir de prisión cuando se lió con el presidente Yang, antes siquiera de poder asegurar su puesto. La señora Yang se enteró, sabe, su familia tiene mucha influencia en Myanmar. Escuché que lo golpearon con porras eléctricas en la prisión de Agua y luego lo vendieron al distrito. ¿Quién sabe cómo murió? Atreviéndose a meterse con el señor Yang, tiene más de 60 años, y con el temperamento de la señora Yang, Reitien recibió su merecido. Ya estuvo en prisión y aún no ha aprendido la lección. Al ver a mi hija correr, me puse nervioso y corrí a alcanzarla. Juez, despacio, hay mucha gente aquí, tenga cuidado de no caerse ni chocar con nadie. La niña se puso muy contenta en cuanto regresó al país. La vigilaré por ahora. Señora Chen, colgaré primero, y podemos hablar más cuando nos veamos mañana. Juez, que vive en el extranjero, estaba muy intrigada por los puestos del mercado nocturno en su país. Corrió hacia adelante sin dudarlo, y no tuve más remedio que seguirla rápidamente hasta que nos detuvimos frente a un vendedor, levantando la vista de nuevo, después de tantos años. Vi a Tobias Tien en la tienda del mercado nocturno junto a la puerta de la escuela, su cabello desordenado, su rostro cetrino y oscuro, junto con su figura ahora con sobrepeso y fuera de forma, estaba en cuclillas frente al puesto, comprando juguetes que a los niños les encantan y robando un momento para comer un tazón de fideos fritos con huevos. Nora, tú, sus miradas se encontraron, y los ojos de Tobias Chen se enrojecieron, habló algo incómodo. Mucho tiempo sin verte, escuché que te fuiste al extranjero, lo que pasó en ese entonces fue mi culpa por Reitien. Perdimos a nuestro hijo, nos divorciamos e incluso el negocio de la familia Chen colapsó. Cuando instalé mi puesto aquí, a menudo pensé en ti y en nuestro pasado. Todos estos años, he estado recordando constantemente nuestra historia juntos. En ese entonces éramos pobres, pero éramos tan felices. ¿Crees que todavía tenemos alguna oportunidad de...? Las lágrimas brotaron de los ojos de Tobias Chen. Juzha corrió más cerca, tiró de mi manga y dijo, mamá, tengo hambre, ¿cuándo vendrá papá a recogerme? Tobias Chen miró fijamente a la niña, momentáneamente aturdido. ¿Tienes hijos? Tomé el control de la conversación y asentí, diciendo, sí, estoy casado, esta es mi hija, Juzha. Las palabras de Tobias Chen se atascaron en su garganta mientras
Intentaba decir algo. Judja señaló hacia atrás y gritó: «Mamá, papá está aquí». Mi esposo estaba de pie junto al auto, sosteniendo un ramo de rosas, me saludaba desde la distancia, no pude evitar sonreír, luego volví mi mirada hacia Tobias Chen. Imposible. Absolutamente imposible en esta vida, soy muy feliz ahora. Mi esposo está dolorido, el empresario ruso que una vez entabló una conversación conmigo en un cóctel, ya lo conoces antes. Estoy lista para llevarme a Judja lejos. Mientras me iba, me volví con una sonrisa y le dije: si el accidente no hubiera sucedido en ese entonces, nuestra hija sería mayor que Judja ahora. Pude ver el dolor y la lucha en los ojos de Tobias Chen cada vez más intensa. Esta es mi venganza final contra Tobias Chen. Una espina que nunca se puede sacar, que siempre me persigue, que siempre duele. Españolel todavía podría montar su puesto callejero en el mercado nocturno durante mucho tiempo, comiendo innumerables platos de fideos fritos con huevos, pero nunca más habrá una Norakui de 21 años a su lado, charlando y escogiendo el cilantro para él. Tobias Chen siempre será una sábana húmeda y arrugada en la temporada de lluvias, incapaz de estirarse, incapaz de secarse, incapaz de ser rociado con agua. Abandonado silenciosamente en la esquina para que se enmohezca y se pudra. Papi, ¿por qué dices que mami también es un bebé y yo también soy un bebé? Soru colocó la rosa en el capó del auto, sonriendo mientras acariciaba la cabeza de Judja con una mano. No, y me abrazaba con la otra, porque mami también es la persona que papi más ama. Ambos son los bebés de papi. Le devolví el abrazo y respondí: te amo. Saúl sonrió con un dejo de infantilismo: te amo más.